Muy buenos días, tengan todos ustedes amigos que nos acompañan en este subprograma Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada viernes a las 8 de la mañana y se repite a las 10 de la mañana. Nos encontramos transmitiendo en este su canal de televisión, Mega Canal, desde la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo, se mecen borrachas de sol. También es la entrada al Cañón del Cobre de la Sierra de Chihuahua y la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana. Es uno de los granados de México, y solo nos quedan los últimos vestigios materiales de los colonos que se ha ido borrando con el tiempo, pero permanece esta dinámica ciudad de Los Mochis que perpetúa al hombre de aquellas tierras donde los norteamericanos sembraron las semillas de este magnífico fruto que hoy estamos presenciando. Esta es nuestra ciudad de Los Mochis. Un saludo a todos mis amigos de los municipios de Ahome el Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa, Angostura y Salvador Alvarado y Mocorito, que nos ven en este su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, en este su canal de televisión, Mega Canal, desde la ciudad de Los Mochis, así como los que nos interfieren por medio de mi Face. Hoy tenemos el tema, tercera parte del encuentro de cronistas en el pueblo señorial de Concordia. Continuar. En quinto lugar, nuestro presidente de la crónica sinaloense, profesor Nicolás Villar Soto, con el tema Maximiliano de Hamburgo y el triunfo de la República en la masonería. Celebrando y conmemorando los 150 aniversarios cuando el gobierno de Benito Juárez García recuperó la soberanía de nuestro México, retomando las instituciones, dando un nuevo giro y comenzando el fortalecimiento de un nuevo Estado mexicano, tomando como uno de los pilares de la soberanía mexicana el hecho histórico ocurrido en la hermosa ciudad del centro de la República Mexicana. No podía pasar desapercibido, y qué magnífica ocasión para conocer y reconocer de la mano de historiadores sinaloenses tan importante acto en un lugar que nos dio muchísima historia como lo es aquí en Concordia. En el escenario no se necesitan las grandes e imponentes casonas o calles donde ocurrió nuestra historia. Está ahí, sirve como tal, y qué mejor que presenciar tremenda obra justo en el lugar donde sucedió y comenzó esta historia, contándonos día a día pedazos y pasajes grandiosos de nuestro Sinaloa y de todo nuestro México. La mañana del 19 de junio de 1867, un regimiento de soldados republicanos dio cumplimiento a la sentencia de muerte dictada por el Tribunal de Guerra en contra del archiduque de Austria, Fernando Maximiliano de Habsburgo, quien 3 años atrás, engañado por el bando conservador mexicano y respaldado por los intereses colonizadores del emperador francés Napoleón III, había asumido el inexistente trono de México, proclamándose emperador de una tierra que no deseaban reyes supremos y que llevaba desde su nacimiento como país independiente más de medio siglo de lucha, incessantes guerras civiles o intervención extranjera. Una de estas intervenciones sirvió precisamente de escenario que levantó el telón para el arribo del príncipe europeo que, acompañado de 2 mexicanos más, Tomás Mejía y Miguel Miramón, caerían muertos en el Cerro de la Campana en la ciudad de Querétaro, dando por terminado con ellos el fracasado Segundo Imperio y proclamando el triunfo definitivo de la República, y cuyo frente es un completo contraste con Maximiliano. Estaba el zapoteca liberal Benito Juárez García. El teatro histórico y cultural como soporte fundamental para saborear la historia sinaloense, la historia nacional, compartido por conocedores y especialistas en el tema, con liberales inspirados en investigaciones concienzudas y ampliamente bien realizadas. Enfrenta las ponencias y esas potencias del mundo, combate la intervención francesa de Napoleón III y un efímero oropelesco emperador austriaco, Maximiliano de Hamburgo, se enfrentan a cada uno de los cleros católicos romanos más avariciosos e intolerantes del mundo de su tiempo, enriquecidos hasta la saciedad, con más de las 2/3 partes de las tierras de México en su poder, los llamados bienes de manos muertas, y deseosos de ejercer preeminencia sobre el poder terrenal del Estado. No obstante, el célebre mandatario cristiano que disponía a poner a Dios y al César en cada uno de sus lugares y ámbitos, Juárez se hace grande por la adversidad, por sus ideales y por su triunfo moral sobre los enemigos de la libertad y del progreso.
La pertenencia de Juárez y Maximiliano a la orden masónica ha dado lugar a especulaciones, pues se supone que por ello Juárez debía haber evitado que Maximiliano fuera fusilado, dada la obligación de los masones de protegerse entre sí. Difícil parece que Juárez haya indultado a Maximiliano, aun a pesar de la intervención masónica. El fusilamiento de Maximiliano representó un reto y una advertencia a las potencias europeas, como también a los Estados Unidos, para que no se metieran nunca en los asuntos internos del país. Después de esta intervención continúa en sexto lugar nuestro amigo licenciado Agustín Jaime López Montoya, con el tema una reflexión sobre las causas con las que llegó a México Maximiliano de Habsburgo. Fue el segundo emperador de México y único monarca del denominado Segundo Imperio de Mexicano. Por nacimiento ostentaba la dignidad del archiduque de Austria. Debido a su filiación con la poderosa casa de Habsburgo, fue el hermano más cercano del emperador Francisco José de Austria y Hungría, y consorte de la princesa Carlota Amalia de Bélgica, hija del rey Leopoldo I de Bélgica, primero de la casa de Sajona, Cobarga y de Gotha. El archiduque y emperador Maximiliano nació en Viena, Austria. Fue el segundo hijo del archiduque Francisco Carlos de Austria y su esposa Sofía Guillermina de Winterlach, princesa de Bavaria, Sofía de Bavaria. Algunos novelistas han querido atribuir la paternidad del archiduque al emperador III de Francia, debido a que los rumores de las cortes austriáticas sobre la relación entre Sofía y Bavaria, y esto último inconcluso, se hablaba de una supuesta carta de la princesa Sofía, la cual afirmaba que Napoleón II era el padre, aunque dicha carta jamás ha sido encontrada y la hipótesis ha sido descartada por falta de evidencias. La educación de Maximiliano fue la clásica educación de un archiduque de Austria. Se aseguró una rigurosa formación militar por ser austriaco y húngaro. Hablaba alemán, hablaba maquiar, pero aprendió numerosos idiomas: francés, italiano, inglés, húngaro, polaco y checo. Se le instruyó en filosofía, historia y derechos canónicos. La educación del archiduque de Austria era muy exigente, acompañada también de un duro programa de ejercicios. En una forma de ejercicio físico, la salud del imperio podía depender, sin duda, de la salud de su monarca, y en la casa de Habsburgo todos sus miembros tenían su lugar en la línea de sucesión, ya fuera el imperio o alguno de los numerosos territorios que la familia gobernaba. Desde joven Maximiliano sobrevoló con gran talento artístico y creatividad, valores que él también era promovido por parte del programa educativo de la familia imperial. La poesía y la pintura fueron algunas de sus aficiones predilectas, así como la literatura y el estudio de la historia, sobre todo las historias de sus propias familias, que años atrás habían agrupado al trono del Sacro Imperio Romano Germánico, así como de España, los Países Bajos y muchos otros territorios de Europa. Desde hacía casi 800 años, en definitiva, la historia de los reinados en Europa, en cierto modo, era de la familia, esa historia de toda su familia. Parte de la rigurosa formación de los archiduques de Austria se basaba en el estricto manejo de las finanzas. De esa faceta de su hermano Francisco José sería famoso por su rigurosa y pulcritud, virtud que demostraría hasta el final de su reinado, y que ciertamente no compartía con su hermano Maximiliano. Creo que hay mucho que ver en esto, ya que tenía la instrucción de superar de la cantidad que se le daba para libros y obras de arte, terminados por acumular deudas, y tenía que acudir constantemente a la protección de su madre, Sofía de Bavaria, para que ésta se hiciera cargo de ellas, de esas deudas que él tenía. La archiduque Sofía siempre tuvo una gran debilidad por su segundo hijo, a quien admiraba enormemente debido a su gran capacidad de entendimiento e inteligencia, por lo que no dudaba en pagarle cuantas deudas fueran necesarias con tal de que pudiera seguir leyendo y aprendiendo. Desde muy temprana edad y como parte de su formación militar, Maximiliano tenía la obligación de servir en la armada de su país. La Guerra de Reforma de 1857 a 1860 había dejado a México en la ruina a todos los niveles a lo largo de los gobiernos de Juárez, de Juan Álvarez, de Ignacio Comonfort y de Benito Juárez. Se había expedido las leyes de reforma.
A través de esta se suprimieron los fueros de la iglesia y del ejército, se decretó la libertad de imprenta, se desamortizaron los bienes eclesiásticos y de las corporaciones civiles, se prohibieron las obediencias parroquiales, se decretó la libertad de culto, se creó el registro civil y se les arrebató a la iglesia el control monopolítico de los matrimonios y las defunciones. Los grandes terratenientes formaban en su propio ejército y aprovechando la guerra de los Estados Unidos acorralaron a las fuerzas del presidente Juárez, pidieron ayuda a Europa. Los países europeos se interesaron rápidamente en esta petición de auxilio. El poder de Estados Unidos crecía cada vez más y se vieron con la única posibilidad de apoyar un Estado en América que fuera competente para Estados Unidos. Esa guerra que tenían ellos en ese momento idóneo, pues los estadounidenses no tendrían tiempo ni recursos para obstaculizar una intervención europea en México. Tras la derrota republicana en México, se acordó que se restauraría el tradicional sistema de gobierno en el Imperio Mexicano, con lo que se encomendó al Partido Conservador una búsqueda por encontrar un príncipe europeo que cumpliera con ciertas aptitudes para gobernar un territorio tan complejo como lo era México. Se pedía que fuera católico y que respetara las tradiciones de la nación, cosa que habían incumplido los gobiernos republicanos. Durante varios meses el Congreso de la Nación discutió sobre posibles candidatos, entre los que se encontraban el infante Enrique de Borbón, duque de Sevilla. Entre otros, finalmente Napoleón III decidió proponer a un candidato que cumpliría con los requisitos del Congreso mexicano. Como era quizás el único que de hecho conocía personalmente a estos príncipes europeos, su candidato gozaba de mayor credibilidad que los restos. Tras largas discusiones se aprobó la candidatura propuesta por el emperador francés y se creó una comisión de personalidades notables para que fueran a entrevistarlo con dicho candidato y pedirle que aceptara el trono del imperio. Evidentemente, ese candidato era el archiduque Maximiliano de Austria, retirado en su castillo de Miramar en la costa del mar Adriático. La delegación conservadora se escogió cuidadosamente. Todos debían ser dignos de representar a México y su historia, teniendo también cuidado que fueran personas que representasen adecuadamente y dignamente al país frente al archiduque. Por su parte, Maximiliano ya sabía lo que estaba por ocurrir y había tenido tiempo de considerarlo con seriedad. El 3 de octubre de 1863 llegaron al castillo de Miramar la delegación mexicana encabezada por el diplomático José María Gutiérrez de Estrada, seguido por Juan de Pomuceno Almonte, hijo del libertador independiente don José María Morelos y Pavón, don José Pablo Martínez del Río, Antonio Escandón, Tomás Murphy, Adrián Wolf, Ignacio Aguilar y Marocho, Joaquín Velázquez de León, Francisco Javier Miranda, José Manuel Hidalgo y Enauricer y Ángel Iglesias como secretario. Al ser recibido por el archiduque, leyeron ante él la petición oficial de los mexicanos para que se ciñera la corona mexicana y ocupara el trono mexicano. Sin embargo, el archiduque, quien había leído mucho de México, sabía acerca de sus riquezas naturales y sabía que el país tenía el potencial de convertirse en un imperio de primer orden mundial. El 28 de mayo de 1864 entró en el júbilo y alegría de los conservadores, pero no del pueblo jarocho, que mostró indiferencia a lo que realmente ante la pobre recepción de su imperio. Cuando llegaron en la fragata Novara, Carlota Amalia derramaba lágrimas de frustración y de pena. Pero a la llegada de otras ciudades, la recepción fueron muy jubilosas y de gran algarabía, la cual se expresó especialmente en Puebla y en la Ciudad de México. La travesía a la Ciudad de México le ofreció un panorama distinto, un país herido por las guerras y profundamente dividido en sus convicciones. En un corto periodo de tiempo, Maximiliano se enamoró de los hermosos paisajes de su nuevo país y de su gente. Mientras las tropas francesas continuaban peleando en territorios mexicanos, Maximiliano comenzaba a construir museos y trató de conservar la cultura mexicana, lo cual quedó como una de sus grandes contribuciones como emperador. La emperatriz Carlota comenzó a organizar fiestas para la beneficencia mexicana a fin de obtener fondos para las casas pobres.
el emperador expresó en su carta: el Valle de México es como un inmenso manto de oro rodeado de enormes montañas, matizados con todos los colores, desde el rosa pálido hasta el violeta, o el más profundo azul cielo, unas rocosas y quebradas y oscuros como la costa de Sicilia, las obras cubiertas de bosque como los verdes montañas de Suiza, y entre todos, la más hermosa era el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl. Al llegar a la ciudad se instaló en el castillo de Chapultepec para utilizarlo como residencia y mandó trazar un camino que le conectara a la ciudad, el Paseo de la Emperatriz, actualmente el Paseo de la Reforma. Pero la política de Maximiliano resultó ser más liberal que sus partidarios conservadores pudieran tolerar. Gran parte de los conservadores mexicanos decepcionados retiraron su apoyo a Maximiliano e inversamente hubo liberales moderados que se aproximaron al nuevo régimen, mientras que los liberales republicanos, no con ellos, dejaron de persistir en la lucha por recuperar el país de un gobierno monárquico. Si Maximiliano estaba decepcionado y decepcionado, sus apoyos franceses pronto estuvieron igualmente decepcionados con su nuevo emperador. Lejos de gobernar según los intereses de Francia, Maximiliano se veía a sí mismo como una figura de integración nacional. La justicia y el bienestar de todos fueron sus objetivos más importantes. Uno de sus primeros actos como emperador fue el restringir las horas de trabajo y abolir el trabajo de los menores. Canceló todas las deudas de los campesinos que excedían los 10 pesos y restauró la propiedad común, así como prohibió con el monopolio las tiendas de raya y decretó que por la fuerza obrera no podían ser comparados o vendidos por muchos por el precio de su decreto. Con esto, él dio un paso grandísimo para ayudar. Era mucho más liberal que muchos de los que pensaban que era un conservador. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo viernes.